Vamos a leer la palabra del Señor, si usted me acompaña. Hoy tenemos un tema caliente, así que prepárese. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 27. Le damos las gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, a todos los pastores, evangelistas, a todos los miembros de diferentes iglesias y a todos los que nos están siguiendo por YouTube, también por Facebook, ¿verdad? Y a cada uno de los que están siempre presentes. Y gracias también por los comentarios, ¿verdad? Hay algunos negativos, otros positivos, pero siempre hay comentarios. Amén. Entonces, dijo un predicador por ahí que no podemos evitar los malos comentarios, porque los comentaristas siempre son útiles, son buenos. Hechos capítulo 27, el verso 13. Vamos a leer hasta el verso 15. Dice la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurocridón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo ponerla ploa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Tome su lugar, por favor. El apóstol Pablo está navegando. El tema para hoy se trata de quién debe guiar la nave. El apóstol Pablo está navegando. Escuche bien. Está yendo él en la nave sin la voluntad. Era contra su voluntad, porque lo estaban llevando a él hacia Roma. Se iba a presentar él para ir a un juicio, un antejuicio. Entonces él iba ahí con más de 400 personas o navegantes. Obviamente, en una barca siempre hay un capitán. Y hay anclas, hay proa. Hay algo que las naves tenían en la parte de arriba que se llamaba estela. Es una pequeña carpa la que movía el viento. Y ellos están yendo ahora con vientos favorables al principio. Y de repente les empieza a cambiar el rumbo a la nave. Entonces golpean las peñas y las rocas y van a pegar hacia Creta. Creta es una isla. Pero no solamente eso, sino que los vientos se pusieron huracanados y ahí le ponen un nombre al huracán. Y este huracán era como una especie de, ahora lo conocemos nosotros como los famosos huracanes, ¿verdad? Que son como grandes remolinos, pero en ese tiempo no había una manera ni una forma como guiar la barca. No habían mapas de navegación, tampoco habían aves. Regularmente las aves, las estrellas, el sol o la luna eran las que guiaban a los navegantes a un puerto seguro. Ellos sabían a qué dirección iban cuando miraban las aves, cuando miraban la luna o el sol o las estrellas. De ahí empezaron a descubrir los famosos mapas de navegación. ¿Y por qué les digo esto? Porque en nuestra vida nosotros necesitamos siempre tener un capitán.
Debemos de saber que Dios dirige nuestra barca, que dirige nuestra casa, nuestra familia. La iglesia debe de ser Dios el capitán, que aunque los vientos vengan contrarios, nosotros sabemos que con Dios siempre vamos a llegar a un puerto seguro. Sin Dios es difícil e imposible caminar, mis hermanos. Ahora quiero que vea conmigo el verso 24 y 25. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcamos ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan con nosotros o contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Había una confianza que el apóstol Pablo tenía. Escuche bien, porque cuando usted lee toda la historia, se da cuenta que el apóstol Pablo es llevado forzosamente a presentarse al César, porque él era un ciudadano romano. Y como ciudadano romano, aunque era judío, él estaba protegido por la ley de Roma. Entonces, en esa tribulación que él estaba viviendo, un ángel de Dios se le apareció y le dijo: no temas, y dile a todos los que están en la barca que no tengan miedo. Siempre, mis hermanos, cuando hay problemas en tu vida, hay aflicciones en tu vida, el ángel de Dios va a usar siempre un mensajero para darte una palabra de parte de Dios y decirte: no temas. Tienes un hijo enfermo, tu esposa, tu esposo, la economía no va muy bien, ¿verdad? Pero tú clamas a Dios, oras a Dios, y siempre Dios va a enviar a alguien para que te ayude, para que te bendiga, para que te dé un consejo, para que te dé una palabra. Y la palabra que viene siempre de parte de Dios, siempre es una palabra que va a aliviar tu dolor. No es una palabra que te va a poner en tormento, porque lamentablemente, mis hermanos, hoy en día mucha gente se pasa solo profetizando lo malo que le va a pasar al planeta, ¿verdad? Hay quienes que usan la palabra profética o profecía para decirte que te va a ir mal. Estás pasando un problema, estás pasando una situación difícil, y de repente encuentras a alguien que te dice: ay, la barca se va a hundir, de este problema no va a salir, es que su situación es muy grande, muy difícil. Arruinaste el récord, el crédito, tu familia, tu pariente, la economía, la iglesia, todo se va a derrumbar. Cuando dice la Biblia que el ángel de Dios apareció para decirle: no temas, yo estoy con ustedes. ¿Estamos aquí? El verso 30, mire lo que dice. Y al verso 32. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echándole el esquifor al mar, aparentaban, dice, como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estas no permanecen si no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquifor y lo dejaron perderse. Mire, lo que sucedió fue que eran más de 400 personas que habían ahí. Estaba el capitán,
estaban los soldados, estaban los demás presos. Imagínese usted en una barca. Mis hermanos, la probabilidad de salir con vida era muy poca. Pero Dios había dado una palabra. Y Dios tenía el control de esa barca. ¿Cuándo dicen amén? Dios tenía el control de esa barca. Y Pablo, el apóstol Pablo, estaba seguro de que él era un siervo de Dios. Cuando alguien te acusa, ¿verdad? De algo, y tú eres una persona limpia, y tu conciencia está limpia, está tranquila, no importa la tempestad, mis hermanos. Los soldados no confiaban en Dios, no sabían quién era el apóstol Pablo. Nadie sabía, no conocían. Sin embargo, él tenía una relación estrecha con Dios. Y cuando tú y yo tenemos o somos, hermanos, hijos de Dios, aunque el enemigo se nos levante, a como se nos levante con una corte, se nos levante con un tribunal, el enemigo se nos levanta por una enfermedad, ¿verdad? No tenemos que tener miedo. Así dice la palabra: no temeré mal alguno, ni plaga tocará mi morada, dice el Señor. Entonces los soldados estaban miedosos, estaban atormentados, el huracán era muy grande. Había oscuridad. No sé si tú alguna vez te has encontrado en una situación difícil. No sé si un día te encontraste con un familiar que tiene un problema grande, o de repente tu matrimonio, aún en la iglesia. ¿No es cierto que todos pasamos angustias y momentos difíciles? Pero la confianza plena que tenemos en Dios es la que nos hace mantenernos a flote. No tenemos que tener miedo. Mire, hoy este tiempo, mis hermanos, muchas iglesias están cerrando. Muchos pastores están cerrando las iglesias por esa enfermedad que anda en el mundo. Es como un demonio que anda en el mundo. Cuando la iglesia debe de empezar a orar y clamar a Dios y decirle: Señor, mi casa no será tentada, mi familia no será tentada, mi cuerpo no será tentado. Esa es la plena confianza que debemos de tener en el Señor. A veces yo me sorprendo, mis hermanos, cuando veo los videos, ¿verdad? De iglesias en Guatemala, iglesias en México, iglesias en otros países, en Europa, cerrando, mis hermanos, porque está el coronavirus, está el problema de las enfermedades contagiosas. Cuando dice la Biblia que el pueblo debe de clamar a Dios en momentos de angustia. Los gobiernos están con miedo, los presidentes están con miedo, los doctores están con miedo, porque no tienen seguridad de una salvación eterna. Amén. El creyente que tiene confianza en Dios, no importa, como digo yo siempre, de algo nos vamos a morir. Eso es indudable. ¿Y por qué tener miedo? No. Miedo tiene solamente aquel que no se siente seguro de la salvación. Sí, porque mis hermanos ni confíes en el seguro, porque algunos compran seguro de vida. Me estaban notificando por ahí que ahora en este tiempo los negocios se han ido, hermanos. Mire, han dejado los lugares vacíos, porque es una alborotadera de la gente con miedo, comprando agua, comprando aquí, que comprando allá. Lo que no se dan cuenta es que lamentablemente vivimos bajo un sistema, es el sistema del diablo. Gobierna la tierra y lo que quieren es, mire, saquear al pueblo. ¿Y cómo lo saquean? A través de enfermedades, para que compren medicina, para que las farmacias tengan negocio, los hospitales tengan negocio. Y el que es débil en la mente, yo he visto gente, mis hermanos, aquí en los Estados Unidos,
Que prefieren quedarse sin comer, pero andan ahí rebuscándose, mis hermanos. Tienen miedo, y como cristianos no podemos tener miedo. Tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a proteger, Él nos va a librar. No dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando tú tienes confianza quién eres y sabes que Dios está contigo. El apóstol Pablo estaba en una gran tempestad, tenía un gran problema, y era el único que tenía confianza en Dios. Los soldados cortaron los lazos, bajaron la popa, tiraron las anclas, no hallaban qué hacer, y él les dice: ¡hey, tranquilos! Nadie va a morir, excepto el que se salga de la barca. Es peligroso, mis hermanos, salirse de la barca. Porque ese iba a morir o ahogado, o iba a morir en la boca de un tiburón, o iba a morir en la boca de un lagarto, mis hermanos. Como sea, ahí sí iba a morir. Por el apóstol Pablo le dice: el que se salga de la barca ciertamente no se salvará, va a morir. Por eso es importante mantenernos en la barca cuando Dios lleva el control. Él es el piloto que lleva la barca y tú te mantienes adentro. Dios te va a dar la victoria siempre. Cuando dicen amén. El peor error que alguien puede hacer en el hogar, en el matrimonio, cuando hay problemas, es decir: ay, yo voy a tirar la toalla. Cortar el lazo matrimonial, no puedes hacer eso. Hay pruebas, sí. No es cierto que es atacado el matrimonio. No es cierto que es atacada la iglesia. Los hijos son atacados, los nietos son atacados. Pero he ahí la confianza de los padres, la confianza del matrimonio, la confianza del pastor. Los pastores somos llamados a ser guerreros, no cobardes, que salgamos huyendo en medio de la batalla. Aleluya. Pastor, usted no va a cerrar la iglesia. ¿Por qué? Si en mi casa me toca hacer culto, ahí voy a hacer culto, mis hermanos. Pero la obra no se va a cerrar. Aleluya. Que viene el coronavirus y anda soplando por ahí los vientos contrarios, por encima de la casa va a pasar. ¿Saber a quién le va a caer por allá? Pero a nosotros no nos va a tocar. Aleluya. Gloria a Dios. Y el día cuando te toque, como dijo la muerte, va. Aquel que andaba peludo y dijo: mira, prepárate porque mañana te vengo a traer, le dijo. Y aquel pobre, mis hermanos, se fue a cortar el pelo para que no lo fueran a... Digo, tal vez que se confunda la muerte, va. Y siempre, y los que saben la historia, saben que siempre le tocó. Allá lo andaba buscando, hermano, y se va a meter a un baile. Y digo: aquí nadie me encuentra. Y digo: bueno, como no está el peludo, me voy a llevar este pelón. Y siempre se lo llevó. Si al que le toca, le toca. ¿Cuántos alaban al Señor? Miren lo que dice Jeremías capítulo 29, el verso 11 y verso 12. Jeremías 29, 11 y 12. Agárrese a esta palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Cuando esta palabra dice Jehová, ¿quién está hablando? El grande, mis hermanos. La autoridad suprema del universo está hablando. Yo le creo a esta palabra. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os oiré. Yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Y si Dios me promete paz, va a haber paz.
paz en mi vida, en mi corazón, en mi casa, en mi familia, en mi finanza. Va a haber paz. Lo contrario a la paz es la guerra. Y Dios no quiere que estemos en guerra. Dios quiere que estemos en paz. Y que no va a haber mal, dice la palabra. Romanos capítulo 8, el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. Levante su manita si usted ama al Señor. Amén. Todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, los que dudamos muchas veces somos nosotros, pero el Señor nunca va a fallar. Nunca el Señor va a mentir en su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y vea conmigo Salmos capítulo 7:8, verso 5:3. Salmos capítulo 78, el verso 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mal cubrió a sus enemigos. ¿Se dan cuenta lo que el apóstol Pablo decía? Él venía recordando la palabra. Y escuche bien, porque si alguien sabía escrituras, era Pablo. Mi respeto para el apóstol Pablo. Si alguien sabía escrituras, era el apóstol Pablo. Y no crea que el apóstol Pablo hablaba solo por hablar. Él confiaba plenamente en Dios, porque él sabía que Dios ya lo había librado de muchas y lo volvía a librar. Eso es cuando tú has tenido tantos problemas en la vida que sabes que Dios lo va a volver a hacer. Así es. Tú ya sabes cómo confiar en Dios. Amén. Tú sabes que el Señor te va a sacar. Amén. Tú sabes que el Señor te va a guiar. Tú sabes que Dios va a llevar tu barca a un puerto seguro. Amén. Pastor, estoy pasando problemas. Sí, pero el Señor te va a sacar. Amén. Solamente la prueba. ¿Cuál va a ser tu testimonio después de que has pasado la prueba? Vas a decir, el Señor me salvó. Aquí dice la palabra que el Señor lo guió con seguridad, pero a sus enemigos los dejó sepultados en el mar, mis hermanos. Aquellos que se levantan en contra de tu vida, escucha bien. Cuando tú eres un ungido de parte de Dios y alguien se levanta en contra tuya, que tenga mucho cuidado, mis hermanos. Amén, así es. Porque Dios le puede quitar hasta la vida. Todos los que se levantan en contra de ti. Por eso dice la Biblia, dice la palabra, que eres bienaventurado, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Somos bienaventurados, mis hermanos. Deuteronomios capítulo 31, el verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Santo. Si alguien tenía problemas, era el pueblo de Israel. Hasta hoy el pueblo de Israel sigue teniendo enemigos, pero sobre sus enemigos el Señor sigue dándole la victoria al pueblo de Israel, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor por eso, porque por mucho que se levanten tus enemigos, la palabra que es para el pueblo de Israel es para nosotros también como iglesia. No tengas miedo.
porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Yo estaré contigo. Mis hermanos, si alguien les puede contar testimonios de batallas que me ha tocado pelear, he sido yo. Que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios y la perseverancia en su evangelio, no estuviera aquí. Pastor, paso problemas. En el evangelio siempre van a haber tribulaciones. El apóstol Pablo había sido ungido, había sido llamado por Dios, pero eso no le garantizaba de que no iba a tener problemas. El pueblo de Israel le dijo a Dios: mi ungido eres tú, yo te elegí, yo te llamé. Pero sabes, las pruebas y los conflictos que pasamos muchas veces suceden para que nosotros confiemos más en Dios. Si tú no pasas esos problemas, vas a confiar en tus fuerzas, vas a confiar en tu dinero, vas a confiar en tu trabajo, vas a confiar en la promesa del jefe. Deja de confiar en Dios. Pero cuando pasas esos problemas, entonces clamas a Jehová y Jehová te ayuda. Jehová te ayuda, te fortalece, hace que su palabra se cumpla en tu vida. Y aunque pases por las aguas no te van a negar. Y aunque pases por el fuego, dice la palabra, el fuego no te va a quemar, porque yo estoy aquí, dice la palabra, para ayudarte, para librarte. Cuando habla de aguas turbulentas, ríos, está hablando de persecución, está hablando de momentos duros, está hablando de momentos difíciles. Pero cuando habla de fuego, dice purificación, santificación. Aunque pases por las llamas, el Señor te va a ayudar y no te vas a quemar. Y aunque tus enemigos, escucha bien, aunque tus enemigos se levanten contra ti, no temeré mal alguno. ¿Sabes cuál sí sería un gran problema? Que te acobardes en medio de la persecución. Si te acobardas en medio de las pruebas y dices: ay, de más es servir a Jehová, entonces el enemigo viene y hace pedazos tu vida. Pero si tú confías en Dios, aun cuando el médico haya dicho una enfermedad en contra tuya, agarras y te tomas de la palabra. Cuando el enemigo te ha dicho algo, tú te tomas de la palabra. Yo siempre, cuando tengo problemas, yo clamo a Dios, pero me tomo de la palabra que Él me ha dado. Y cuando oro le digo: Dios, acuérdate, tú dijiste. Es más, yo no te lo pedí, pero tú me lo diste. Y si tú me lo diste, no me lo vas a quitar. Y el enemigo no se va a enseñorear de mí. Las esposas tienen que clamar por sus esposos. Los hombres somos muy atacados, mis hermanos. No, es que el hombre se siente fuerte, pero de una manera diferente. Pero la verdad que las mujeres tienen que clamar y orar por sus esposos. No, nunca una esposa tiene que ponerse a estirar y alargar a su marido. No, doble rodillas. Si hay algo que usted no lo puede cambiar, Dios lo va a poder cambiar. Mis hermanos, mujeres, cuando los hombres no queremos cambiar, tranquila, usted doble rodilla, dígale: ¿no quieres cambiar? Ok, yo voy a orar. Ay, a los hombres, por hombres que seamos, nos tiemblan los pantalones. Igual que los hombres, cuando la mujer no quiere cambiar, porque muchas veces las mujeres quieren llevar los pantalones en la casa. Hombres, hay que clamar a Dios. Lo que nosotros no podemos doblegar, para Dios todo es posible, y Él sí lo hace. Amén. ¿Usted cree que yo como pastor le estoy predicando esto por gusto? No, si Dios ha tratado conmigo también. En la iglesia yo he querido hacer las cosas a mi manera. Entonces dice Dios: tranquilo, Hugo, ¿querés hacer tus cosas a tu manera? La iglesia va a clamar y Dios le va a oír. ¿Quién lleva la barca en tu casa? ¿La lleva Dios o la llevas tú?
Si le entregas a Dios el timón de la barca, déjate guiar por Él. ¿Cuántos dicen amén? Déjate guiar por Dios. No metas tus manos tú, porque vas a salir dañado. ¿Estamos aquí? Es que mire, mis hermanos, a Dios le decimos muchas veces: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi casa. Pero en el momento de la prueba estás ahí llorando. Dios todavía está tratando con nosotros. Y Él quiere seguir tratando con nosotros. ¿Cuántos confían en Dios? Entonces, si confiamos en Dios, le vamos a entregar el timón de nuestra barca, que Él dirija nuestra nave. Y aunque en tu vida te levanten tempestades, huracanes, Dios estará para defenderte. Denle un aplauso al Señor. Hermano Fidencio con nosotros. Que Dios nos ayude a todos. ¡Aleluya! Y no tengamos miedo cuando las malas noticias llegan. Porque hay mucha gente que, pastor, en la noticia está diciendo esto. Doble rodillas con mi iglesia, doble rodillas, clame a Dios. ¡Aleluya! Ahí está nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén? Hermano Fide. Gracias, pastor. Precioso el Señor, ¿verdad? Como que yo ya sabía, ¿verdad? El Señor los iba a hablar. ¿A cuánto les habló el Señor? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. Cuando somos ovejas del Señor, mis hermanos, aunque hayan angustias, aunque hayan problemas, aunque hayan aflicciones, aprendemos a depender de la única persona que nunca nos va a fallar, es Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es que mire, no hay cosa más linda para un creyente dormir en paz. Tú sabes que tienes problemas, tú sabes que estás pendiente de la corte, tú sabes que perdiste el trabajo, tú sabes que muchas cosas han pasado. Pero tú sabes también que la dependencia de un creyente no es el dinero, no es lo material. Los recursos materiales nos traicionan, nos engañan. Hoy tienes, mañana no vas a tener. Hoy no tienes, mañana vas a tener. Tú te acuestas y dice la palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Amén, aleluya. Te aseguro, escúcheme bien, porque cuando tú duermes en paz, cuando tú te acuestas con una conciencia limpia, hasta un sueño maravilloso vas a tener. Pero es terrible cuando tú te acuestas pensando, peor si te acostaste peleado con tu esposa, peleado con tus hijos, los maltrataste, los regañaste injustamente, y sabes que la conciencia te va a acusar. La conciencia no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar ni dormir la conciencia. Andas trabajando y andas pensando en el problema que dejaste en la casa. Mejor tranquilo, hombre.